Un cordial saludo para todos. Mi nombre es John Jairo Rodríguez Mantilla, psicólogo de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es muy grato para mí saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de su red Contacto Alumni y red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando así su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo su vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece la conferencia NutriFit, construcción de un microciclo de entrenamiento. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Le informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestro conferencista y jefe del programa de licenciatura en deportes de la Universidad Cooperativa de Colombia, John Alexander Pavón Tangarife. Muy buenas tardes, jefe. Sea bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Nada, para mí es un gusto pues poder estar aquí aportando un granito de arena al conocimiento. Me da gusto ver un par de egresados de la licenciatura en educación física conectados y pues no, nada, la idea es que todos estos espacios sean de conocimiento y de reconocimiento, pues Em, independiente de nuestra profesión, siempre es bueno saber un poco de todo. Entonces, nada, para mí un placer estar acá y pues ojalá puedan aprender algo el día de hoy. Listo. Bueno, de nuevo buenas tardes. Bueno, mi nombre, como lo decía John Alexander Pavón, soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Bueno, soy licenciado en Educación Física, jefe de programa de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la sede Bucaramanga. Tengo una maestría en entrenamiento y nutrición deportiva y una maestría en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva. El día de hoy los voy a acompañar con una charla que se llama, que trata sobre la construcción de un microciclo para entrenamiento de fuerza y velocidad. ¿Por qué fuerza y velocidad? Hoy en día, todo el componente fitness se está tomando el mundo y más el mundo deportivo. Encontramos que hay un montón de gimnasios, hay un montón de parques biosaludables en las ciudades, eh, y como parte pues de todo ese crecimiento a nivel de infraestructura y de emprendimiento, pues también nos encontramos con entrenadores eh, formados y empíricos que desarrollan pues estos procesos. La idea de esto no es decir que con esta charla usted ya va a poder planificar el entrenamiento, porque realmente eso tiene un contexto más largo y un proceso pues de formación asociado, pero si podemos aportar para que los procesos se hagan de mejor forma, pues bienvenido sea. También pues encontramos que con esa masificación del fitness, con esa masificación de la mejora física, que eso fue, yo digo que fue una de las mejores cosas que nos dio, o sea, hay que mirarle, no hay que mirar el vaso medio lleno, sino el vaso medio vacío. Y una de las cosas que nos dejó la pandemia fue eso, que hoy en día la gente va al gimnasio, hoy en día la gente sale a caminar, hoy en día la gente en la misma casa tiene sus mancuernas, tiene sus bandas, tiene sus fitball, tiene sus balones medicinales y hace sus propias rutinas. Hace mucho em, criticábamos mucho a una excongresista que decía, yo entro a YouTube y hago mis rutinas. Y en ese momento la criticamos y en ese momento nos reímos y en ese momento pensamos que era lo peor que había,
pero con la llegada de las redes sociales nos damos cuenta de que para muchos de nosotros, para muchas de las personas que estamos en este medio, esa se ha convertido en nuestra fuente de ingresos, porque creamos videos en TikTok, porque hacemos videos en YouTube, donde podemos ayudar a que las personas se preparen de la mejor forma. Entonces, yo siempre he pensado que no es hacer por hacer el ejercicio, sino hacerlo bien. Entonces, parte de esta conferencia, pues, es hablar un poco de eso. Y entonces la idea es que vamos a hablar de cómo se construye un microciclo de entrenamiento. Un microciclo de entrenamiento, hablamos de una planificación semanal. ¿Por qué semanal y no mensual? Porque cuando ya empezamos a hablar de mesociclo, incluso de macrociclo, ya tenemos que entrar, profundizar en un tema que se llama la periodización del entrenamiento. Y es un tema que no es tan fácil o sea, en el que no lo podemos resolver en una charla. Se tiene que hacer un proceso más largo para poder comprender todo el componente de la periodización. Bueno, para poder dar entonces un poquito de contexto, vamos a adentrarnos un poco frente a lo que es la fuerza, a lo que es la velocidad y a lo que es un microciclo. ¿Por qué me enfoqué yo principalmente en la fuerza y la velocidad? Porque la fuerza y la velocidad son partes fundamentales del acondicionamiento físico de las personas. La resistencia usted la puede lograr de una manera muy fácil. Camine. Usted puede salir a caminar todos los días, puede salir a caminar una hora, hora y media y ya está trabajando la resistencia. Y la flexibilidad, pues es algo que es innato. La flexibilidad una persona la desarrolla hasta los 14 años y a pesar de que después de los 14 tiene que seguirla trabajando, nunca va a ser mejor la flexibilidad que la que tuvo hasta antes de los 14 años. El niño nace siendo muy, muy, muy flexible, pero la flexibilidad pues se va perdiendo y ya con la que usted tenga a los 14 años, ya con esa va a estar el resto de su vida. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en la fuerza y la velocidad, porque son dos capacidades físicas que son muy variables y que pues cuando se habla de acondicionamiento físico, son, y principalmente en todo el tema del fitness y el wellness, utilizamos estas dos. La fuerza y la velocidad pueden mejorar el rendimiento para cualquier deporte, ¿sí? Y más en aquellos deportes en los que hay algún tipo de contacto o en los que los movimientos son muy, muy, muy rápidos. En esta presentación vamos a describir cómo se hace un microciclo de entrenamiento, teniendo en cuenta que vamos a trabajar la fuerza, la velocidad y la fórmula que nos mezcla la fórmula de la velocidad, que fórmula por velocidad es igual a potencia. ¿Listo? ¿Qué es un microciclo? Entonces, un microciclo es una unidad de entrenamiento que está distribuida en varios días o en varias sesiones. No necesariamente un microciclo tiene que ser una semana, ¿sí? Un microciclo puede, por ejemplo, en una rutina de entrenamiento, donde una persona, por ejemplo, solo entrena una vez a la semana, ¿sí? Esas cuatro sesiones de entrenamientos, una persona que entrena, por ejemplo, solo los miércoles. Entonces, esa persona que entrena los miércoles y que al mes hace 4 entrenamientos, esos 4 entrenamientos son un microciclo, ¿sí? Eh, digamos que para fuerza y velocidad, uno puede o diseñar un microciclo, ¿sí? Unas sesiones solo para fuerza, solo para velocidad, o puede intercalarlas pues según la necesidad de la persona. Un microciclo tiene diferentes fases y cada fase pues tiene una finalidad específica o un objetivo específico. Entonces, claro, el microciclo son varias sesiones y cada una, o sea, la estructuración de ese microciclo tiene varias fases, tiene 4 fases que deben ser coherentes con lo que yo estoy buscando con mi persona o con la persona que está requiriendo la planificación del microciclo. Entonces, cuando hablamos de microciclo es el periodo corto de entrenamiento, ¿sí? Periodo corto en tiempo o en sesiones. Cuando yo trabajo con una persona
digamos, 4, 5, 6 veces a la semana, pues el microciclo es la cantidad de sesiones que tiene durante esa semana. Una pregunta que puede surgir es, si una persona entrena doble jornada, 7 días a la semana, los 14 días, o sea, las 14 sesiones son un microciclo, la respuesta es sí, ¿sí? E incluso pueden haber más de 14, porque hay personas como no sé, los fondistas, los que corren maratones, que entrenan hasta 3 veces al día. Entonces, digamos que un microciclo realmente es la unión de lo que se busca durante ese pequeño objetivo. ¿Cuántas sesiones mínimas pueden ser un microciclo? Pues una, ¿sí? Menos de una, pues no, ¿sí? Entonces, puede ser una o pueden ser hasta 7 por 3, 21, ¿sí? Yo creo que sería lo máximo, incluso podrían ser mucho más. Entonces, es ese periodo corto de entrenamiento en el que yo busco desarrollar algo muy, muy, muy específico, que en este caso, de lo que vamos a hablar hoy, va a ser desarrollar la fuerza y la velocidad. Y tiene 4 fases. Una fase de preparación, que es toda la fase previa al proceso de entrenamiento, de desarrollo específico. Luego viene la parte específica que va a ser, que es una parte enfocada a la fuerza, una parte enfocada a la velocidad y por último una fase enfocada a la descarga, que es la parte regenerativa o recuperativa. Digamos que, ¿qué diferencia cada una de esas fases? Los ejercicios que se desarrollan dentro. Sin embargo, cabe la pena aclarar que tanto para la fuerza como para la velocidad pueden haber ejercicios que sirvan para ambos, ¿sí? Entonces, cuando usted desarrolla un ejercicio que trabaja la fuerza, pero que de manera simultánea trabaja la velocidad, pues estaría trabajando las dos. Estos serían ejercicios de potencia, pues que más adelante los vamos a explicar. ¿Listo? Digamos que la clave de los ejercicios son los objetivos. ¿Qué busco yo? ¿Sí? Si yo necesito que la persona con la que estoy trabajando desarrolle, o en mi caso particular, quiero desarrollar fuerza del tren superior, pues yo no voy a poner ejercicios de pierna, ¿sí? Entonces, debo tener muy claro cuál es el objetivo de esa sesión y cómo las voy a interconectar con las otras sesiones para formar el macrociclo, el microciclo. Entonces hablábamos entonces de 4 fases, fase 1 que es la fase de preparación, fase 2 la fase de fuerza, fase 3 la fase de la velocidad, fase 4 la fase de descarga. Aquí surge una pregunta que normalmente me hacen, ¿siempre se debe trabajar primero la fuerza y después la velocidad? La respuesta es no, ¿sí? Y la respuesta, pues digamos, o sea, a pesar de que la respuesta es no, esa respuesta se da por el condicionamiento que yo le voy a dar a la necesidad que tiene el deportista. Si yo necesito, o la persona, si yo necesito, si es una persona que por primera vez hace actividad, pues antes de ponerlo a hacer trabajos de velocidad, yo necesito que esa persona gane fuerza para poder desarrollar la velocidad. Ahora, si yo tengo un corredor de 100 metros planos, debo trabajar de manera paralela la fuerza y la velocidad, ¿sí? Entonces, o podría primero trabajar solo velocidad, hacer un bloque de fuerza y nuevamente un bloque de velocidad, ¿sí? Pero digamos que la forma en la que se va a recibir, en la que se van a obtener mejores beneficios, tanto para el desarrollo de la fuerza como para el desarrollo de la velocidad, es trabajando primero la fuerza y luego la velocidad. ¿Listo? Eh, cuando otra pregunta también que surge es, bueno, ¿y la potencia? Claro, la potencia también se puede trabajar como una sola fase, ¿sí? Entonces, preparación, potencia y descarga, en el que mezclo trabajos de fuerza y velocidad, o puedo trabajar fuerza, potencia, velocidad, eh, para que se dé una mejor optimización pues, del trabajo físico. Vamos a mirar la primera fase, que es la fase de preparación. Básicamente, la fase de preparación tiene como objeto preparar el cuerpo para los trabajos que se van a realizar previamente. El objetivo principal de esta fase es, lo primero es aumentar la temperatura corporal. Normalmente el cuerpo se encuentra en una temperatura de 28, 30 grados aproximadamente, y lo que hace
la fase de preparación es llevarlo más o menos a una temperatura de 34 grados. ¿Para qué? Para que la sangre fluya más rápido, para que el corazón bombee la cantidad de sangre necesaria, para que los músculos y los tendones se preparen para el esfuerzo físico y adicionalmente, pues para mejorar la movilidad y la flexibilidad en los ejercicios que se van a realizar. ¿Qué tipos de ejercicios me sirven para la fase de preparación? Puedo realizar caminatas activas, puedo realizar trotes, cualquier tipo de movimiento cíclico me sirve como ejercicio de preparación. Montar bicicleta, hacer elíptica, subir escaleras, bueno, etcétera. Puedo desarrollar ejercicios dinámicos, ¿sí? O ejercicios de técnica, elevación de rodillas, elevación de talones, ejercicios de movilidad articular, saltar lazo, hacer ejercicios en el step, ¿sí? Y también puedo realizar estiramientos dinámicos, estiramientos en movimiento, estiramiento con, no en movimiento, con movimiento, ¿sí? Recuerden que hay ejercicios, hay estiramientos estáticos y dinámicos. La idea es que sean, eh, que los dinámicos que se hagan los dinámicos, pues para que el cuerpo entienda de que va a haber una serie de movimientos que van a impactar todos los grupos musculares o grupos musculares específicos. Luego tenemos la segunda fase. Entonces aquí ya nos vamos a enfocar principalmente en la fase de la fuerza. La fase, cuando yo hablo de fase de fuerza, eh, lo hago pensando en que voy a desarrollar los grupos musculares. ¿Cuáles? Pues dependiendo de la necesidad. O sea, pero cuando yo trabajo fuerza, debo tener presente que cualquier ejercicio que yo haga de fuerza va a desarrollar, por un lado, la masa muscular, ¿sí? Y va a desarrollar la fuerza, o sea, la capacidad que va a tener el cuerpo para levantar un peso superior al propio, ¿sí? Esta fase se enfoca principalmente en grandes grupos musculares. O sea, yo no puedo hacer un ejercicio de fuerza enfocado, por ejemplo, a bueno, no sé, principalmente al gastronemio, ¿sí? No voy a hacer un ejercicio de fuerza enfocado al gastronemio porque realmente no funciona así. Funciona para grandes grupos musculares. Lo que se hace es que se divide el cuerpo en diferentes segmentos y se trabajan esos grandes segmentos. Por ejemplo, el tren superior, los brazos, se divide en dos segmentos, que es de la mano al antebrazo y bueno, de la mano al codo y del codo al hombro. El tren inferior se divide en dos grandes segmentos que son de la cadera pélvica a la rodilla y de la rodilla a la planta del pie. El tronco, por ejemplo, se divide en dos segmentos, que es el tronco anterior y el tronco, bueno, realmente son en cuatro. El tronco anterior, tronco lateral derecho, lateral izquierdo y tronco posterior. ¿Sí? Entonces son grandes grupos musculares. Estos grupos se hacen con una alta intensidad y con un bajo volumen. ¿Qué significa esto? Mayor peso y menos repeticiones. Más peso, menos repeticiones. Y eso lo que nos lleva es a aumentar la fuerza y la resistencia muscular. ¿Qué ejercicios podemos trabajar entonces para trabajar la fuerza? Todos aquellos que trabajen varios grupos al mismo tiempo, que se realicen con una carga alta, o sea, o con un peso muy, muy alto y que se hagan menos repeticiones. ¿Por qué se hace esto? Porque los músculos van a estar sometidos a una alta tensión y mientras más repeticiones haga usted, pues más traumático va a ser para los músculos ese ejercicio. ¿Qué ejercicios, por ejemplo, vemos desde ejercicios sencillos? La sentadilla, por ejemplo, es un ejercicio de fuerza que nos han enseñado y en el colegio yo me acuerdo que nos decían, bueno, vamos a hacer 100 sentadillas. Realmente el trauma al que se ve sometido el cuerpo, el tren inferior por las sentadillas es muy alto porque está cargando el peso del cuerpo, la totalidad del peso del cuerpo sobre las piernas, entonces, o sobre el tren inferior. Entonces, son esos que no se deben hacer tantas repeticiones, sino repeticiones bien hechas y menos. El press de banca, sí, acostado con la barra, entonces todos los ejercicios de barra que se hacen con la barra y con discos son ejercicios para trabajar la fuerza y, por ejemplo, el otro puede ser el RM o el peso muerto.
Durante la fase de fuerza se realizan pocas repeticiones, aproximadamente 1 y 5, y pocas series. Entonces se hacen, por ejemplo, 3 o 4 series de 1 o 2 repeticiones o hasta 5 y más peso en cada repetición. La idea es que cada vez que se hace una serie diferente, se va aumentando el peso de manera progresiva. A excepción, pues, por ejemplo, de los trabajos que involucran el RM, que es para desarrollar la máxima fuerza posible de los músculos. En el RM solo se hace uno, máximo dos, ¿sí? Entonces, no hay forma de decir, venga, es que voy a hacer un RM, sabiendo que RM es el peso máximo, ¿sí? Voy a hacer uno y al próximo le aumento el peso porque pues no sería entonces un RM, porque la idea es que en el RM se carga el peso máximo que usted pueda elevar y se hace una repetición, ¿listo? Y se pueden hacer entre 3 series de un RM, ¿listo? Eso pues dependiendo pues del objetivo, siempre hay que tener en cuenta el objetivo que se va a trabajar. Ahora, pasando a la fase de velocidad, ya sabemos, ya tenemos claro que la fase de fuerza es más peso, ¿sí? O más carga, menos, menos volumen, ¿sí? Menos repeticiones. En la fase de velocidad, más que desarrollar un grupo muscular, buscamos es que el cuerpo se mueva muy rápidamente y sea muy explosivo. Acá, cuando trabajamos la velocidad, se busca realmente dos cosas desde lo físico. Lograr, tratar de alcanzar la velocidad máxima a la que el cuerpo puede desplazarse en un movimiento o lograr una máxima aceleración. ¿Listo? Cuando los trabajos de velocidad los hacemos enfocados al correr, entonces buscamos es mejorar la técnica para correr, la coordinación y desarrollar la potencia muscular. Esa relación entre la fuerza y la velocidad. ¿Para qué nos sirve la potencia muscular? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ejercicios me sirven para trabajar la velocidad? El principal ejercicio para trabajar la velocidad son los sprints, las carreras cortas y rápidas. Menor distancia, mayor intensidad. Carreras cortas, muy rápidas. Todos los ejercicios pliométricos me trabajan la velocidad, me mejoran la velocidad. Todos los ejercicios que involucren saltos, multisaltos, saltos con lazos, son ejercicios que me mejoran la velocidad y los ejercicios de técnica de velocidad. Entonces, el skipping, el taloneo, el skipping ruso, el skipping combinado, todos esos ejercicios propenden para mejorar la velocidad, tanto de desplazamiento como la gestual. Y viene entonces a lo último la fase de descarga. La fase de descarga es la que permite que el cuerpo se recupere después de esas fases que fueron tan intensas de fuerza y de velocidad. Esta fase son ejercicios de bajísima intensidad y de bajo volumen para que los músculos se recuperen adecuadamente. Aquí lo que hacemos en la fase de descarga es bajar todo ese estrés muscular con ejercicios muy tranquilos y con pocas repeticiones para que el cuerpo diga, oiga, ya subí el pico, mantuve y ahora estoy bajando para poder nuevamente retomar el ejercicio del próximo día. ¿Listo? Estos ejercicios entonces involucran actividades, pueden ser pasivas o activas, ¿sí? Dinámicas o estáticas, pero como les decía, a muy baja intensidad. Entonces acá se pueden los ejercicios los estiramientos, tanto dinámicos como estáticos, sirven para recuperar. Los ejercicios de movilidad articular son excelentes para recuperar. Lo mismo, por ejemplo, la caminata, el trote, la recuperación en bicicleta, ayudan a que pues la sangre vuelva a fluir y llegue y los músculos se oxigenen y se recuperen de manera pues más rápida y más efectiva. Y por último, digamos que esto ya es un paréntesis o un valor añadido. Ya sabemos entonces que son 4 fases que se deben programar durante cada sesión, que son la fase, bueno, la fase de activación, ¿sí? La fase entonces específica de fuerza, la fase específica de velocidad y la fase específica de recuperación.
Pero entonces lo que yo les decía, y si yo quiero agregar dentro de mi sesión de entrenamiento una fase de potencia, ¿lo puedo hacer? Claro. La potencia es la rapidez con la que se genera un ejercicio, un movimiento o con el que se genera una fuerza, una resistencia a la fuerza. Según las matemáticas, la potencia es la cantidad de trabajo sobre la cantidad de tiempo. Entonces es cuánto, qué tan rápido hago yo un movimiento involucrando una fuerza o una tensión contraria. Eh, Desde lo que hablamos nosotros, la potencia pues es la combinación de la fuerza y la velocidad, de forma que el cuerpo sea capaz de realizar movimientos muy rápidos, muy explosivos y mucho más eficientes. ¿Cómo se trabaja la potencia? Entonces, para entrenar la potencia hay que combinar siempre ejercicios de fuerza y de velocidad. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer ejercicios con un peso medio y mayor intensidad y mayor cantidad de bueno, y una cantidad intermedia de repeticiones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo trabajos de press de banco para trabajar la fuerza, pues yo hago un peso mayor más repeticiones. No sé, 100 kilos, ¿sí? Y 6 y 10 repeticiones para trabajar la fuerza. Para trabajar la velocidad, utilizo solo la barra y hago 20 repeticiones. Pero para trabajar la potencia, utilizo dos discos de 20, entonces son 50 kilos y hago aproximadamente 12, 15 repeticiones para que me dé más, más para poder obtener más potencia. ¿Listo? Adicionalmente, ¿para qué sirve trabajar la potencia? Porque la potencia me ayuda a ejecutar movimientos específicos con mayor, con más precisión y con más, ¿cómo se los digo? Con más, em, bueno, la ejecución es mucho más rápida, pero adicionalmente los trabajos de potencia me ayudan con la tonificación muscular. Con los ejercicios netamente de fuerza, yo hago es ganar masa, 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 ganar, o sea, ganar más músculo, ser más grande, más acuerpado. Con la potencia lo que hago es tonificar los músculos. Entonces, en este caso, sí podemos enfocar la competencia, mientras que la fuerza, perdón, la potencia, mientras que la fuerza la enfocamos a grupos musculares más amplios, la potencia la podemos enfocar en cadenas musculares más cortas. Entonces, ya hablamos entonces de los aductores, ya hablamos de los tríceps, ya hablamos de los bíceps, ya hablamos de grupos que yo quiero, de las abdominales, por ejemplo, que son grupos que yo quiero tener más tonificados o lo que es, o como se utiliza en el argot popular, más marcados. ¿Listo? Entonces, los trabajos de potencia me ayudan a marcar o a tonificar los músculos. ¿Qué ejercicios encontramos de potencia? Como les decía, todos los pliométricos que involucren saltos son trabajos de potencia, movimientos de peso muy rápidos. Entonces, los trabajos que yo uso con la mancuerna, entonces, abducciones de brazo con la mancuerna, ¿sí? Aducciones, los ejercicios con bandas elásticas, todos los ejercicios con bandas elásticas me ayudan a trabajar la potencia y todos aquellos ejercicios que involucran movimientos de combate. El fit combat, que es el de boxeo, el cardio box, todos esos ejercicios me ayudan a trabajar la potencia y me ayudan a generar movimientos mucho más rápidos. Bueno, ¿cómo se planifica entonces una sesión? ¿Sí? Lo primero que yo debo tener en cuenta es qué quiero. ¿Qué quiero por un lado? ¿O qué necesita la persona a la que le estoy planificando? Si es una persona que llega por primera vez al entrenamiento, yo a esa persona debo mirar qué deficiencias tiene. Claro, una persona, por ejemplo, no sé, de 60 años, pues es una persona que posiblemente, de 50, 60 años, es una persona que posiblemente requiere ganar un poco de fuerza. Entonces, con esa persona
debo empezar de manera progresiva a estructurarle trabajos de fuerza. Pero si es, por ejemplo, un joven, no sé, deportista, pues es una persona que va a querer ser más rápida y que por tanto, pues voy a utilizar los trabajos de fuerza para desarrollar la velocidad, ¿sí? Y si, por ejemplo, es una persona que me dice, venga, yo quiero verme más marcado, yo quiero verme más fit o fitness, por así decirlo, pues es una persona a la que tengo que planificarle desde la potencia, ¿sí? Desde la fuerza, llevándolo a la potencia y terminando con trabajos de velocidad. Sin embargo, este tema de la planificación debe ser cuidado, debe ser muy, 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 muy responsable porque o sea, casi siempre se presenta una disparidad con la obtención de resultados y las lesiones. Entonces, si yo no planeo de la forma más correcta o de la forma correcta, puede pasar que mejore, que me dé resultados y a posteriori obtenga lesión. O puede presentarse que la persona no se lesione, ¿sí? Que la persona físicamente esté bien, pero no mejora en lo que está buscando. Entonces, en este caso hay que entender dos cosas. Uno, que lo que yo planifique no le sirve a dos personas, ¿sí? Lo que yo planifique, lo que yo estructure, el microciclo que yo haga, debo hacerlo individualizado porque todas las personas son diferentes. Todas las personas tienen aspectos diferentes socioculturales y morfofisiológicos diferentes. Por tanto, debo considerar la individualización, que ese es un error que se comete entonces con las redes sociales, que sale entonces el doctor Biter, por hacer un ejemplo, diciendo: yo hago 800 repeticiones de abdominales y 700 flexiones de brazo, ¿sí? Y si yo lo hago, pues usted lo puede hacer y eso le va a mejorar y no sé qué, ¿sí? Pero ponga usted, ¿y qué pasa donde una persona haga las 800 flexiones que hace Biter el primer día? Esa persona nunca más va a volver a hacer abdominales, ¿sí? Entonces, claro, hay que tener muy presente la individualización. También hay que mirar la evolución, cómo esa persona va mejorando, cómo va. Hay personas que fisiológicamente están hechas para mejorar muy rápido. Entonces la persona llega y dice, no, yo quiero tonificar. Y usted empieza a hacerle los trabajos de tonificación y cuando usted menos piensa está más tonificado que el instructor y uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Porque son personas que evolucionan de manera asertiva y hay personas que no. Hay personas que usted puede llevar 2, 3, 4, 5, 6 meses, 2 años y la persona va avanzando muy, muy despacio. ¿Listo? Y por último, pues la periodización. Si la persona que yo tengo es una persona que está en cierre laboral, es una persona que posiblemente no va a poder rendir de la misma forma que si estuviera en una etapa de descarga laboral o en vacaciones. Entonces, hay que periodizar el entrenamiento, hay que periodizar el proceso. Bueno, lo primero que se hace entonces es periodizar, ¿sí? ¿Cómo hago el proceso de periodización yo? Pues lo primero es identificar la necesidad en el deportista. ¿Qué necesita mi deportista? Muchas veces el deportista quiere algo que no necesita y no quiere lo que necesita. Entonces, una persona, por ejemplo, que llega con la pancita cervecera, pero quiere tonificar brazos cuando los brazos los tiene ya tonificados. Entonces, ¿qué hago yo? Debo identificar qué necesita y poder decirle, venga, necesitamos que corrija esto, necesitamos que modifique esto, ¿sí? Un corredor de maratón no necesita masa muscular, un corredor de maratón necesita mejorar la velocidad. Entonces, voy a hacer trabajos de potencia y velocidad para que mejore, ¿sí? A pesar de que él me diga, no, es que yo quiero ganar masa muscular. O sea, debemos identificar qué necesita para poder empezar el proceso de periodización. Debo establecer objetivos para la semana. ¿Qué voy a hacer yo lunes? ¿Qué voy a hacer yo el martes? ¿Qué voy a hacer yo el miércoles? ¿Qué voy a hacer yo el jueves? ¿Qué voy a hacer yo el viernes, el sábado y el domingo? ¿Qué días va a descansar? ¿Qué día hay recuperación? ¿Qué día hay activación? ¿Sí? ¿Qué día le voy a poner? O sea, la fuerza. O sea, claro, yo en la sesión tengo 4 fases,
pero esas mismas 4 fases debo distribuirlas también en la semana. Entonces, bueno, el lunes es activación. El martes, entonces voy a trabajar fuerza específica, o o martes voy a trabajar fuerza velocidad, miércoles potencia, jueves fuerza velocidad, viernes trabaja velocidad y sábado descansa. Sí, sábado y domingo descansa. Entonces, claro, yo establezco esos objetivos de qué voy a lograr en mi deportista durante esa semana y hago la distribución de las cargas. ¿Cómo se las voy a distribuir? Bueno, es que hoy voy a enfocarme principalmente en la fuerza. Entonces, este día de fuerza va a estar enfocado en ganar masa muscular. Entonces, es menos repeticiones con más peso. Pero este día es potencia. Entonces, este día voy a hacer menos repeticiones, más repeticiones, menos peso y repeticiones muy rápidas. Entonces, yo empiezo a distribuir esas cargas y le voy a decir, voy a hacer que mi deportista tenga claro qué va a hacer durante toda la semana. Luego viene el diseño. ¿En qué consiste el diseño? Lo primero es seleccionar ejercicios acordes a las necesidades del deportista. Si yo quiero que mi deportista o que la persona que estoy entrenando, bueno, para no confundirme con eso, persona que estoy entrenando igual a deportista. Entonces, para yo poder definir cómo voy a desarrollar esos objetivos que planteé, pues debo seleccionar ejercicios acordes al deportista. Si yo sé que mi deportista necesita ganar fuerza del tren superior, pues yo no lo voy a poner a hacer sentadillas, ni lo voy a poner a hacer estocadas, ¿sí? Yo lo voy a poner a hacer press de banco, lo voy a poner a hacer trabajo con mancuernas, porque es lo que necesita, ¿sí? Entonces debo seleccionar cuáles son esos ejercicios. Debo establecer las cargas del entrenamiento. Si yo necesito que gane masa muscular, no le voy a decir que coja la mancuerna de 1 kilo y haga 30 repeticiones de flexoextensión, ¿sí? Porque no tiene sentido. Entonces, ya sabiendo qué ejercicios, digo, empiezo a crearle la carga según el requerimiento que tenga el deportista. Y por último, y lo siguiente, debo proyectar la recuperación. ¿Cómo va a recuperar? ¿Va a recuperar el último día de la semana? ¿Va a haber una recuperación intermedia y una final? La recuperación la voy haciendo progresiva en descenso. O sea, digamos que recuerden que eh, algo muy importante, y esto es un consejo para toda la vida que le doy a todo el mundo que está que utiliza este tema para su formación, y es que la recuperación y el descanso también hacen parte del entrenamiento. Son igual de importantes. Entonces, eso es importante proyectarlo y acompañar la ejecución. En el desarrollo de la fuerza y de la velocidad es importante que esté el acompañamiento. O sea, el hecho de que usted no esté ahí para corregir la técnica, para revisar un movimiento inapropiado, para enseñarle a la persona cómo debe hacer el ejercicio, es complejo. Entonces es importante siempre estar acompañando la ejecución de estos ejercicios. Y por último, pues está la evaluación o el feedback. Entonces, en la evaluación o feedback, lo primero es se evalúa la condición del deportista, mejoró, empeoró, siguió igual, ¿sí? ¿Para qué? Pues para saber qué debo hacer, cómo procedo para el siguiente microciclo. Evalúo el desempeño, si hizo bien los ejercicios, si los hizo mal, si hay que corregir la técnica, si hay que aumentar la cantidad de repeticiones, si hay que aumentar el peso, si hay que disminuir el peso, ¿sí? Se evalúa la fatiga, cómo terminó la persona en la sesión y cómo terminó en el microciclo, ¿sí? Cómo terminó al final de la semana, cómo se recuperó, si la recuperación fue suficiente, si le faltó recuperación. Y a partir de esto, proyectar el siguiente periodo o el siguiente microciclo. Otra pregunta que me hacen muy común es, profe, ¿y se puede duplicar el microciclo? Eso depende. ¿Depende de qué? De la necesidad del deportista. Si la necesidad es tan puntual que yo requiero que cada semana repita los mismos ejercicios, lo puedo hacer. ¿Qué va a pasar?
que posiblemente el desempeño va a disminuir porque el deportista se va a cansar de hacer siempre los mismos ejercicios, siempre los mismos ejercicios. Entonces siempre es bueno pues estar rotándolos. Hay ejercicios ejercicios diferentes que trabajan los mismos grupos musculares, ¿sí? Entonces, digamos que es como variar los ejercicios. Puedo mantener la misma carga, pero sí variar los ejercicios. Bueno, como conclusión, entonces, la construcción de un microciclo de entrenamiento es una tarea muy compleja porque yo debo tener en cuenta muchas variables. Debo tener en cuenta a mi deportista, o sea, no, es que yo levanto 700, yo levanto 70 kilos, yo levanto 170 kilos, ¿sí? Su deportista de pronto no sea capaz y no por eso no quiere decir que vaya a ganar fuerza o que tenga buena velocidad, ¿sí? Es complejo, es muy complejo y más que todo por el tema de la individualización. La fuerza hay que planificarla, la fuerza no se puede dejar a la improvisación. O sea, no, hoy coja la barra y haga 3 RM. No, no se puede. Hay que planificar de manera muy cuidadosa y que la ejecución se haga tal cual como se debe hacer. Y entender que cada fase del microciclo pues tiene un propósito, o sea, no es porque sí, no es algo que me inventé yo, no fue algo que se inventó Platonov, no fue algo que se inventó algún escritor ruso o noruego, no, es algo que tiene un propósito y que realmente el logro de los objetivos depende de la correcta aplicación de cada una de, de esas fases. Eh, También es importante que siempre se te considere la intensidad, el volumen y la frecuencia de los ejercicios, el peso, la cantidad de repeticiones, cada cuánto se hacen los ejercicios, ¿sí? Por eso siempre es importante hablar con el deportista, preguntarle cómo se siente, evaluar la condición osteomuscular, bueno, o principalmente la muscular, identificar el umbral de fatiga, ¿sí? Y pues digamos que esto pues no es lo último, pero no es menos importante, es el tema de la alimentación. Eh, es clave porque en este caso, a pesar de que los carbohidratos son la principal fuente de energía que tiene el cuerpo humano, ¿sí? O sea, el cuerpo humano funciona gracias a la energía obtenida de los carbohidratos. En este caso requiere un alto consumo de proteínas, o principalmente para la fuerza y la velocidad, se requiere un alto consumo de proteínas porque eh, la forma en la que obtiene energía el cuerpo en esos movimientos muy rápidos es por el rompimiento de la fosfofructoquinasa, ¿sí? Ese proceso se llama fosfocreatinización. Es el rompimiento de moléculas grandes de proteínas para convertirlas en ATP, que es la que posteriormente se vuelve en energía. Entonces, hay que hacer un acompañamiento, sea con un nutricionista o pues sea desde la experiencia y la experticia que tiene pues cada uno de ustedes. De conocimiento para cada uno de ustedes, pues yo estoy aquí atento a cualquier pregunta pues que me quieran hacer y con el mayor de los gustos pues responderla. Bueno, yo creería que cualquier pregunta que tengan pueden colocarla en el chat o decirnos. De igual forma, también les agradezco la asistencia y ya les pasé el link del registro de asistencia en el chat para que por favor lo diligencien. Yo sí quería te- hacerte una pregunta, jefe, y es Señor. cómo influye, bueno, también sin tener en cuenta los objetivos, el consumo de proteínas dentro del rendimiento en el ciclo de entrenamiento, en la rutina, cuando se está aplicando. Porque he visto que hay distintos tipos, creo que es aminoácidos, proteína, creatina, que se consume, pero no, a veces no me queda muy claro cuál es para qué y en qué momento se debe consumir. Bueno, lo que pasa es que recuerden que las proteínas parten de una cadena de aminoácidos.
¿sí? Lo Ujú, que pasa es que hay aminoácidos que el cuerpo es capaz de sintetizar por sí mismo y hay ujú. otros que no. Entonces, esos que no son los que vienen en todo el tema de suplementación. Los otros simplemente lo que hace el cuerpo es sintetizarlos a través de los alimentos que consumimos. ¿Por qué es importante durante la planificación de trabajos de fuerza y de velocidad el consumo de proteína? Lo que sucede es que la proteína, como eso lo explicaba ahorita, la forma en la que el cuerpo obtiene energía en movimientos que son de muy corta duración es a través del rompimiento de la fosfofructoquinasa, ¿sí? Que es una enzima que se obtiene de las proteínas y el proceso se llama fosfocreatinización. Si no hay proteínas, si, digamos, si no hay reservas de proteínas en el cuerpo, el proceso de fosfocreatinización no se da. Entonces, cuando la persona realiza esos movimientos, no tiene una buena reserva de proteínas y hace esos movimientos, va a generar fatiga, va a generar producción de ácido láctico mucho más rápido que si tuviera una buena base de, de proteínas. ¿Qué pasa con la producción de ácido láctico? Pues a mayor ácido láctico, mayor fatiga. A mayor fatiga, disminución del rendimiento. Por eso digamos que para trabajar fuerza y velocidad hay que tener una muy buena base de proteínas para poder generar energía para hacer esos movimientos. ¿Sí? Para que el proceso de fosfocreatinización se dé de mejor forma. Y pues digamos que la suplementación lo que hace es ayudar a que el cuerpo sea capaz de sintetizar esos aminoácidos que no es capaz de obtenerlos de los alimentos y pues generar, digamos, fosfocreatinización con otros aminoácidos diferentes y no solo a los que vienen con la comida. Perfecto, jefe, muchas gracias. Aquí alguien está escribiendo en el chat, entonces vamos a esperar un momentico y lo que esté escribiendo damos respuesta a su pregunta. Listo. Buenas tardes, practico running, pruebas de 21 kilos y 42 kilos después de los entrenamientos de fuerza. ¿Se debe realizar ejercicios de descarga o se dejan para otro día? Nos dice. Bueno, en este caso particular, como es un corredor de fondo que trabaja la resistencia, ¿sí? Los Ujú, ejercicios de fuerza se deben hacer después del entrenamiento de resistencia. En este caso sí hay una norma, ¿sí? Y es que la fuerza se trabaja después de la resistencia y también después de la velocidad. Pero en este caso, bueno, en los deportes cíclicos pasa eso, que se trabaja resistencia, fuerza o velocidad, fuerza después, o sea, después de fuerza después de resistencia y fuerza después de velocidad. Los ejercicios de descarga se deben hacer después del trabajo de fuerza, obligatoriamente. No se puede negociar no hacer ejercicios de descarga después de fuerza porque normalmente al día siguiente viene un trabajo fuerte. Entonces, si usted, por ejemplo, hace hoy, no sé, estoy así haciendo supuestos. Hace un entrenamiento de series de 400 metros. Hace un ejercicio de series de 400 metros. Luego va y hace fortalecimiento de tren inferior. ¿Sí? Si usted al finalizar no hace una fase de descarga, el cuerpo entra en lactasis anaeróbica y va a generar mayor producción de ácido láctico, mayor fatiga. Y como al día siguiente va a hacer resistencia, el cuerpo va a llegar cansado. Entonces, siempre debe hacer primero la resistencia o la velocidad, luego la fuerza y luego la descarga. Siempre. Creo que hay otra pregunta en el chat. Aprovecho este espacio para comentarles. El jefe John la próxima semana nos brindará otra conferencia también del ciclo de NutriFit, pero enfocada a nutrición y ergonomía. Les pasaré el link de inscripción también por este chat por si gustan y quieren asistir la próxima semana a la misma hora, el próximo miércoles, puedan inscribirse.
Nos dice el licenciado Camilo Rodríguez, muchas gracias por el espacio brindado. Qué bueno que se sigan presentando estos espacios de conocimiento y capacitación. Quería recomendar una capacitación enfocada hacia el deporte inclusivo. Pues muchas gracias, licenciado. Se tendrá en cuenta para trabajar también desde la Facultad de Licenciatura y también desde egresados. Muchas gracias por el espacio. Y también en el registro de asistencia pueden dejar, o en el formato de inscripción también podrían dejar las recomendaciones que tengan. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles a todos los asistentes del día de hoy y al jefe John por brindarnos el espacio, por esta conferencia que siempre es muy nutritiva y como bien dijo al principio, la vida fitness es un espacio para todos, para fortalecer nuestro cuerpo que siempre es necesario y siempre es bien recibido. Muchísimas gracias, jefe. Muchísimas gracias a los asistentes. Espero nos veamos la próxima semana. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos.